Bueno, yo quiero hablar de economía, pero también quiero compartir un material con Javier Milei para que en todo caso me dé su opinión. ¿M? ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo va? Ponce de León lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, antes de hablar de ciertos temas, déficit fiscal, la posibilidad de sostener, si esto sigue así como vamos en materia de COVID, los bonos que se han anunciado y demás, yo quería compartir un audio de 22 segundos con usted, si es tan amable, ¿me acompaña? Sí, claro, por favor. Lo compartimos. Gracias, Yo Claudio. concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de licenciado en Economía sin haber leído un solo libro en mi carrera como bibliografía, ningún libro completo de teoría económica ni de economía. Bueno, esto decía en su momento el hoy gobernador Axel Kicillof, que según los corrillos es quien maneja la economía de la Argentina y no así Martín Guzmán, ¿no? Bueno, yo creo que la frase es una frase que, desde mi punto de vista, seguramente está tomada fuera de contexto, es decir, está tomado un fragmento y no, digamos, la referencia total. En general, a lo largo de la carrera universitaria, lo que uno tiene que comprender es que la universidad no es como el colegio, ni el primario, ni el secundario, donde uno tiene un libro y sigue ese libro al pie de la letra. Ese es el primer punto. El segundo punto es, muchos de los libros que uno, digamos, tiene de distintos temas de economía, de repente son los libros que tienen que ver con el curso de algún otro economista en alguna universidad. Por ejemplo, usted va y, claro, si estudia en Harvard y su profesor es Gregory Mankiw, bueno, claro, digamos, o sea, va a estudiar con el libro de Mankiw, porque Ujú. Mankiw hizo ese libro, hizo un acuerdo con una editorial y ese libro, digamos, o sea, se convierte en el libro de esa cátedra y bueno, como son cátedras muy importantes, evidentemente después, o sea, tienen impacto mundial. Lo mismo le puede pasar con el curso de Barro o, digamos, el curso de tantos otros economistas que son tan importantes y que después llegan esos libros. Ahora, después uno, digamos, tiene acá las restricciones que impone los contenidos digamos, que condiciona la CONIAU, que es quien determina los contenidos. Correcto. Entonces, uno tiene que cubrir una determinada cantidad de temas y yo le cuento, Claudio, yo doy clases hace 30 años. Y pues yo, por ejemplo, en microeconomía no uso un único libro. Yo uso, y le cuento, en microeconomía es una de las materias más ordenadas de todas. Y ahí yo uso por lo menos 7 libros. Ujú. Por ejemplo, uso libros, por ejemplo, un libro que se llama La estructura de la economía, ¿no? Digamos, o sea, que es de Silverberg. Bueno, ¿por qué uso ese libro? Por el uso de las matemáticas. O sea, concretamente el cálculo aplicado a la microeconomía. Eso después, por ejemplo, lo complemento con otro libro que es el de Henderson y Quant, que es más encriptado en la matemática, pero más rico en los temas. Hay un libro principal, que es el de Varian, pero que no me cubre todo lo que necesito. Entonces, lo voy complementando. Se Digo, después, por entiende ejemplo, porque tengo también se aplica su impronta, su ingenio y demás, ¿no? tal cual. Y es más, le voy a decir algo, Claudio. Cuando usted avance en la carrera, cuando vaya a la maestría y después el doctorado, no lee nunca más un libro. O sea, básicamente lo que lee son artículos académicos. Es decir, conforme usted va avanzando en la carrera, cada vez es menos lo que lee de libros y cada vez es más de artículos científicos. O sea, digo, esa es la lógica de la carrera. Por lo tanto, habría que ver qué es lo que quiso señalar Kicillof. Y después hay otra cosa, o sea, ustedes saben que, digamos, Kicillof no es santo de mi devoción, yo soy crítico, además, considero que es una bestia. Pero hay que reconocer, digo, y esto, digamos, o sea, Kicillof era profesor de Historia del Pensamiento Económico, y no era mal profesor. En Ujú. el resto de las cosas es un desastre, como macroeconomista es pésimo, pero Bueno, no es es mal un buen dato profesor de que da. historia, pero no es mal profesor de historia
historia del pensamiento económico. Bien. Eso hay que señalarlo, si no uno sería injusto. Digo, de hecho, en mis distintos equipos de trabajo he tenido economistas que han sido alumnos de Kichilov. O sea, y en historia del pensamiento económico es buen profesor. O sea, de historia del pensamiento. Después uno puede adherir o no. O sea, yo no adhiero a las cosas que él dice. O sea, y mi curso de historia del pensamiento económico, si yo diera esa materia, que no es una materia que doy yo, probablemente tendría otro enfoque, otro, digamos, perfil, pero eso no quiere decir que él no sepa. Bien. Y además, que no dé bien clases. O sea, y una de las cosas que él le planteaba a los alumnos, la posibilidad de leer los textos originales. Y eso también tiene razón, porque, digamos, o sea, una cosa es hablar de Adam Smith, lo que dice tal o cual persona, y otra cosa muy distinta es leer Adam Smith, y se lo hago con un ejemplo concreto, Claudio. Usted se gradúa de economista en Argentina, no sé en otras partes del mundo, pero en Argentina nadie estudia la teoría general de Keynes completa. Digo, en mi caso, yo la leí 5 veces, pero por inquietud personal. Por eso hablo de la impronta y de la actitud personal, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, digamos, o sea, fue algo que se tomó un extracto, digamos, se lo quitó de contexto y lo peor de todo, se lo usó políticamente en un debate donde el señor que está planteado del otro lado es un irresponsable, no digamos, o sea, porque vio que ese video sigue después. Correcto. Y que llegó a mucha gente por WhatsApp. Ya sabemos entonces de quién estoy hablando, ¿no? Y ese señor, digamos que es un irresponsable que hoy está priorizando lo que dice, tiene mucho más de lector de encuestas que de estadista, y ahora, digamos, el sistema se está dinamitando y quiero saber cómo va a ser para evitar, digamos, que explote la cantidad de muertos en la ciudad de Buenos Aires y no sea cosa que por culpa de ese irresponsable se nos muera algún chico. Bien. Bueno, perspectivas económicas de acá. Hablemos de mucho tiempo en la Argentina, 6 meses. Es verdad. Mire, Claudio, yo lo que le tengo para decir es, Argentina tiene todas las características de un país que va a estallar. Todas. La única pregunta es el cuándo. Y eso, digamos, el tiempo es de Dios, o sea, no, a ver, si bien la teoría económica tiene algunas cosas para determinar los momentos de crisis, se lo digo yo, que trabajé con esos modelos. Son argumentaciones teóricas, digamos, son de muy difícil implementación empírica. Pero digo, pisando tarifas, pisando el dólar, controlando precios, observándolos, exigiendo que se produzca al máximo, aunque a las empresas no les sirva, no les convenga o no puedan, generando bonos, siempre, emitiendo dinero. ¿Cuánto duramos? Pero eso falló en toda la historia de la humanidad. Y si queremos un caso donde falla recurrentemente, es la Argentina de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, sacando la convertibilidad. Falló siempre, siempre terminó mal. A ver, le voy por desequilibrio fiscal. Yo le digo, mire, Argentina el año pasado terminó con un déficit fiscal financiero de 8,8% del PBI. Bueno, a ver, eso es mucho, poco, mire, el Rodrigazo en el 75 estalló con 14. La tablita cambiaria en el 82 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8. La convertibilidad estalló con cerca de 7. Digo, 9% es, volamos por los aires. No solo eso, digo, tengo un descalabro monetario enorme. O sea, el descalabro monetario tiene dos dimensiones, digamos, de base, ¿no? Una es que por cada peso que tengo emitido adentro del Banco Central tengo en formato de LELIX y pases 1,5. Esto quiere decir que en un lapso de 7 a 28 días yo podría multiplicar la cantidad de dinero por 2,5 veces. O sea, estamos complicados por el lado de la oferta de dinero. Ahora, y después tenemos un problema de sobrante monetario. Argentina debería tener un M1 de 4 puntos del PBI, tiene de 13. La historia argentina dice que eso se arregla a las piñas con suba de precio. Entonces, digo, ¿Qué es lo que sostiene todo esto entonces? Digo, ¿qué es lo que está sosteniendo esto, además de la suerte y de Dios, naturalmente?
Bueno, lo que está sosteniendo esto básicamente es que el contexto internacional, las tasas de interés son extremadamente bajas. Lo otro que lo está sosteniendo es el control de capitales básicamente cuasi cavernícola. Lo otro que lo sostiene es el precio de la soja volando y el ingreso de dólares. Otra cosa que lo sostiene es que el Fondo Monetario Internacional haya hecho un enjuague que le permite darle pedal a Argentina, sí, pero digo, eso, digamos, o sea, puede ayudar, digamos, o sea, para contener las cosas de corto, o sea, pero tarde o temprano va a explotar, esto va a explotar, Claudio, o sea, no es que no va a explotar, sí, va a explotar, o sea, la única pregunta es ¿cuándo? ¿Llegamos a las elecciones? No lo sé, porque en realidad, a ver, porque digo, esta crisis se va a parecer mucho al Rodrigazo, pero con un problema inflacionario mucho más grande, ¿sí? Entonces, en ese contexto, lo que uno dice, bueno, ¿qué es lo que termina precipitando este tipo de crisis? Bueno, la caída de la demanda de dinero. Es decir, hoy la demanda de dinero está contenida porque está, digamos, o sea, el control de capitales, pero, digamos, lo que termina de precipitar una caída de la demanda de dinero es algún conflicto de índole política. Y hoy las condiciones en Argentina, en el plano social, están muy complicadas. O sea, el nivel de tensión social para aquellos que caminan en la calle, usted sabe que yo estoy caminando bastante en la calle, ya sea o porque estoy con mi campaña o porque estoy con la campaña con expertos, o sea, digo, y pateamos de lo lindo, y no solo pateamos Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Santa Fe, hemos estado, digo, en la provincia de Santa Fe, o sea, en Rosario concretamente. Digo, hemos estado en Mendoza, digamos, o sea, José Luis estuvo la semana pasada en Tucumán, o sea, estamos pateando de lo lindo, ¿sí? Y la situación está pesada. Entonces, me parece que el gobierno, digamos, está tensando la cuerda de una manera muy complicada, y en algunos aspectos la oposición, en algunas cosas, digamos, o sea, para las cosas que van en contra de los individuos, la oposición está ahí presente, ¿eh? Hay, digamos, estafar a los pagadores de impuestos y todo eso, digo, ahí están todos de acuerdo. Y después, en las cosas que se tendrían que poner de acuerdo porque son preocupantes y peligrosas para la población, ahí hacen jueguito para la tribuna. Estamos complicados, Claudio. No puede ser que en una reunión donde se junta el presidente de la nación con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ponen a disputarse, digamos, quién muestra qué figurita. Le voy a contar una anécdota, y esto le va a mostrar la mediocridad tanto de el oficialismo como la pseudo oposición que le aprueba todas las aberraciones en contra de la gente, que es Juntos por el Cargo. Hágalo. Greenspan era jefe de asesores de Nixon, y había que hacer una reforma del sistema previsional, y se estaban matando. Greenspan, en su libro de las memorias, él lo que cuenta, dice que en realidad él, digamos, tanto, digamos, los republicanos como los demócratas tenían intenciones honestas, pero digamos que el debate estaba contaminado. Entonces, una de las cosas que hizo Greenspan, convocó a los jefes de las bancadas, tanto de senadores como diputados, de los republicanos y de los demócratas, y en ese contexto él arranca la reunión diciendo: ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no tienen derecho a tener sus propios datos. Es decir, digamos, uno tiene que partir de una base objetiva que son los datos. O sea, después uno le puede poner la cuestión ideológica, todo lo que quiera, pero usted, digamos, o sea, no puede vulnerar los datos. Y Alberto Fernández de Kirchner y Larreta no se podían poner ni siquiera de acuerdo con los datos. Esto quiere decir que estamos en manos de unos irresponsables, de unos incompetentes, de unos ineptos, de un lado y del otro. Usted sabe... El señor, adicto a las encuestas,
como en las encuestas marca que la salud hoy a la gente cayó en las prioridades, entonces, y como los padres están podridos de tener a los hijos en la casa, porque, digamos, eso es lo que uno se da cuenta cuando habla, utilizan a la educación eufemísticamente para, digamos, que los chicos estén en la escuela, cuando en realidad lo que están buscando es una solución de guardería barata. Porque si verdaderamente los padres estuvieran preocupados por la educación argentina, ya tendrían que haber colgado a algún ministro de educación. Porque mire, Argentina está en séptimo en las pruebas PISA en América Latina, es uno de los peores países del mundo. El 50% no entiende lo que lee, el 70% no resuelve un problema en matemáticas básicas, solamente el 0,5%, ¿sí?, está en el lote de excelencia. No se expulsaron de las pruebas PISA por haber sesgado la muestra. Es decir, Argentina es un escándalo y ahora se preocupan en el medio de la pandemia. Si alguien estuviera verdaderamente preocupado por la educación de su hijo, va y se pone a enseñarle uno mismo. Entonces, es toda una gran hipocresía, ¿sí?, donde la reta está jugando con la vida de los chicos. Para finalizar, usted habló de que están caminando mucho y usted vio que la gente está muy mal, ¿no? Está muy nerviosa, muy ansiosa. ¿Qué rol le queda ocupar a esa gente? Y mire, si Argentina no hace un cambio de 180 grados, en menos de 50 años nos convertimos en la villa miseria más grande del mundo. O sea, con lo cual, lo que estamos tratando de hacer junto a José Luis Esper y Luis Rosales es tratar de despertar conciencia. Es decir, que la gente se dé cuenta que por acá no es. O sea, y que hay que volver a abrazar las ideas de la libertad, porque si no, solo habrá miseria. Esto, mire, Claudio, es como lo que hablábamos recién. Mire, Argentina tiene desequilibrio en lo fiscal, en lo monetario, en lo real, digamos, en lo social. Bueno, va a estallar. O sea, ¿cuándo? No lo sé. Ahora, bueno, si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, también nos vamos a empobrecer y vamos a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Piense que hoy Argentina, en términos de PBI per cápita, medido al tipo de cambio paralelo, Argentina es furgón de cola de América Latina, cuando Argentina supo ser, a fines del siglo XIX, el país más rico del mundo. Es decir, con lo cual la decadencia está clara, y si seguimos de la misma manera, ¿cómo va a estar cada vez peor? Javier Milei, firmado Javier Milei. Javier, que siga usted muy bien, que tenga buena jornada. Por favor, un placer enorme, gracias.